Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelven a estar en el centro de la tormenta emocional. Todo comenzó con una frase que dejó a todos desconcertados. Kerem, en medio de una conversación con un amigo, fue escuchado diciendo, ¿hasta cuándo voy a ser yo el que lo arregle todo? Estas palabras, aunque dichas en un momento de frustración, se propagaron como fuego entre los fans que de inmediato comenzaron a preguntarse si algo no iba bien entre él y Hande. Según fuentes cercanas, el actor habría expresado su cansancio ante la falta de comunicación en la pareja. Kerem siente que siempre es el quien intenta mantener la calma, quien da el primer paso después de cada discusión, comentó una persona de su entorno. Y al parecer, esta vez, su paciencia llegó al límite. Hande, por su parte, no se quedó callada. Durante una cena con amigos, la actriz lanzó una frase que no pasó desapercibida: a veces, el silencio es la única forma de defenderse. La tensión entre ambos habría comenzado después de un desacuerdo profesional. Kerem aceptó una campaña publicitaria sin consultarlo con Hande, algo que ella consideró una falta de respeto. Una fuente cercana a la actriz reveló, ella se sintió desplazada, como si sus opiniones no contaran. Le dolió, porque siempre creyó que tomaban las decisiones juntos. Esa herida, aunque pequeña, abrió la puerta a una serie de discusiones que poco a poco fueron enfriando el ambiente entre ellos. Una persona que presenció una de esas discusiones contó que Kerem, con voz temblorosa pero firme, le dijo, no quiero discutir, Hande, solo quiero que hablemos. A lo que ella respondió con frialdad, hablar no sirve si uno no escucha. Esa frase marcó un antes y un después en su relación. Desde entonces, las apariciones públicas disminuyeron y las redes sociales se llenaron de teorías. Sin embargo, lo que más sorprendió a los fans fue el gesto reciente de Kerem. El actor publicó una historia en sus redes con una frase misteriosa, a veces el amor también necesita descansar. Muchos interpretaron esto como una indirecta dirigida a Hande. En cambio, ella compartió una foto con el texto, la calma también es una decisión. Las publicaciones, compartidas con pocas horas de diferencia, fueron vistas como un intercambio silencioso de mensajes. En los foros y redes sociales, los seguidores no tardaron en reaccionar. Algunos defendieron a Kerem, diciendo que siempre ha sido el más paciente y conciliador. Otros, sin embargo, se pusieron del lado de Hande, argumentando que una relación necesita equilibrio y que no todo puede recaer en una sola persona. Entre los comentarios más compartidos se leía, no es justo que solo uno cargue con la relación. El amor se construye de dos. A medida que pasaban los días, el silencio entre ambos se volvía más evidente. Los amigos cercanos notaban esa distancia invisible que se había instalado entre ellos, una especie de muro de orgullo y cansancio que ninguno quería derribar. Un allegado de la pareja aseguró que, tras esa última discusión, Kerem intentó acercarse enviándole un mensaje a Hande, no quiero perder lo que tenemos. Sin embargo, la actriz no respondió. Ella necesitaba tiempo, sentía que cualquier palabra en ese momento podía convertirse en otra herida, explicó la fuente. Durante una entrevista reciente, a pesar de que intentó mantenerse profesional, Hande no pudo ocultar su incomodidad cuando le preguntaron por Kerem. Su respuesta fue corta, pero contundente, a veces, las historias más bonitas también necesitan pausas. Los periodistas percibieron la tristeza en su mirada, un brillo contenido que revelaba más de lo que sus palabras permitían decir. Por otro lado, Kerem fue visto en el gimnasio, intentando distraerse. Un testigo comentó, se nota que está dolido. Entrena con intensidad, pero su mente está en otro lugar. Lo cierto es que, aunque ambos evitan hablar directamente del tema, sus gestos los delatan. Hande,
Por ejemplo, dejó de usar el colgante que Kerem le había regalado en su primer aniversario, un detalle que no pasó desapercibido para los fans más atentos. Una noche, la actriz fue vista saliendo sola de un restaurante de moda en Bebek. Según los rumores, había estado reunida con una amiga que le aconsejó tomarse un respiro. Ande no está buscando dramatizar nada, solo quiere encontrar paz, aseguró esa persona. Kerem, en cambio, se refugió en su trabajo, dedicándose por completo a sus nuevos proyectos, aunque quienes lo rodean dicen que su concentración no es la misma. El ambiente entre ellos parece congelado, y sin embargo, hay señales de que el cariño no ha desaparecido. Días después del silencio en redes, los fans descubrieron algo que reavivó las esperanzas. Ambos compartieron, sin darse follow nuevamente, la misma canción en sus historias. Una balada melancólica que hablaba de volver a empezar sin rencores. Para muchos, fue una manera de decirse aún estoy aquí. Las redes estallaron de emoción. Y eso no puede ser coincidencia, escribía una fan en Twitter. Esa canción fue su favorita durante su primera serie juntos. Los hashtags con sus nombres volvieron a ser tendencia, y los seguidores comenzaron a especular con una posible reconciliación. Pese a todo, las personas cercanas aseguran que lo que están viviendo no es una ruptura definitiva, sino una etapa de reflexión. Kerem no ha dejado de quererla, pero siente que necesita espacio para reencontrarse, dijo un amigo del actor. Mientras tanto, Ande, más reservada, ha optado por enfocarse en su crecimiento personal y profesional. En una reciente publicación, acompañada de una foto frente al mar, escribió, todo lo que se rompe, si se repara con amor, puede volver a brillar. La frase fue interpretada como un mensaje esperanzador, y muchos creen que podría estar refiriéndose a su historia con Kerem. Las cámaras lo siguen, los fans los analizan y cada gesto se convierte en noticia. Pero detrás de todo el ruido mediático, parece que ambos solo buscan algo simple, entender si su amor aún tiene fuerza para resistir. Como bien resumió un comentario viral en redes, ellos no se odian, solo están cansados. Y a veces, el amor más real es aquel que necesita silencio para sanar. Con esta nueva etapa, los seguidores de la pareja se mantienen atentos, esperando ese momento en que uno de los dos dé el paso definitivo. ¿Será Kerem quien vuelva a intentar reconstruir el puente? ¿O será Ande quien decida abrir su corazón una vez más? Lo cierto es que, pase lo que pase, su historia sigue viva en los corazones de millones de fans que aún creen en ellos. ¿Y tú, qué opinas de esta situación entre Kerem y Ande? Déjame tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas noticias sobre esta historia que aún tiene mucho por contar.